Estáis orando a la Virgen María, pero ¿sentís que el cielo permanece en silencio? Hermanos, no es falta de fe, es falta de entendimiento. El padre Leopoldo Mandić, confesor incansable y siervo de la gracia, lo dejó claro. Durante el mes de mayo, la intercesión de la Santísima Virgen se derrama de forma especial, pero solo si sabéis cómo abrir vuestro corazón con verdadero recogimiento y obediencia. Este es el momento de aprender a hacerlo. Si anheláis vivir este mes bajo el amparo de la Madre Celestial, escribid en los comentarios: Virgen María, cúbrenos con tu manto. Así demostraréis que vuestro corazón está dispuesto a recibir su intercesión. Hijos de la Reina del Cielo, quedaos hasta el final sin distraeros, porque os enseñaré cómo abrir vuestro hogar y vuestro corazón a la intercesión poderosa de María. Pero solo si permanecéis atentos desde el primer instante, entenderéis el verdadero poder de esta devoción. Antes de comenzar, demostrad vuestro amor por la Madre de Dios. Dad like a este video y el cielo inclinará su oído hacia vuestra oración. Suscribíos, y vuestro nombre será pronunciado con ternura por la Virgen María en este mes santo. Hermanos, cuando se pronuncia el nombre del padre Leopoldo Mandić, muchos recuerdan a un fraile pequeño, encorvado, débil físicamente, pero con un alma que irradiaba una luz que solo puede nacer del sufrimiento ofrecido a Dios. Su voz era suave, su mirada humilde, y su presencia, dicen, tenía el poder de desarmar incluso al pecador más endurecido. Pero detrás de esa figura frágil vivía un guerrero del espíritu, un defensor incansable del sacramento de la confesión y un alma consagrada plenamente al Inmaculado Corazón de María. Lo que muchos no saben es que el mes de mayo, dedicado a la Virgen, era para él un tiempo de combate espiritual más intenso, un tiempo de recogimiento, de silencio profundo y de oración con mayor fervor. No anunciaba esto en voz alta, no buscaba elogios, pero quienes convivían con él lo sabían. Algo en su interior cambiaba cuando llegaba mayo. Él lo decía con sencillez: mayo no es solo un mes, es una puerta abierta por la Virgen para que sus hijos regresen al corazón del Padre. Mientras otros predicaban con palabras el amor mariano, el padre Leopoldo lo predicaba con actos de obediencia, penitencia y amor silencioso. No necesitaba pronunciar discursos, porque su sola manera de vivir era una enseñanza constante. Durante el mes de mayo, intensificaba su oración ante la imagen de María, pasaba más tiempo en adoración y su mirada reflejaba una dulzura distinta, una ternura que nacía del diálogo interior que mantenía con su Madre Celestial. Nunca hablaba de milagros como espectáculos. Decía que el mayor milagro es cuando un alma perdida vuelve a la gracia. Y eso, hermanos, no sucede sin la intercesión de María. Por eso, desde lo más profundo de su sabiduría espiritual, dejó una advertencia que hoy resuena más fuerte que nunca. No basta con rezar a María. Hay que aprender a invocar su intercesión como lo hace un hijo que confía plenamente en su madre. Y lo enseñaba con 3 fundamentos que él mismo vivía con radicalidad. Primero, el abandono. El alma que no se abandona no puede ser conducida, decía. Y añadía: María no invade, acompaña, pero solo a quien se deja guiar. Durante el mes de mayo, invitaba a todos a hacer del rosario un acto de entrega, no una repetición automática. A cada cuenta ofrecía una intención: por los pecadores, por los enfermos, por los sacerdotes, por las almas del purgatorio. No se trataba solo de repetir oraciones, sino de convertir cada palabra en un acto de abandono interior. No se trata de cuánto rezas, sino de cuánto confías en ella mientras rezas. Ese era el verdadero secreto. 2. La pureza del corazón. El padre Leopoldo vivía en el confesionario.
Lo llamaban el mártir del confesionario, porque pasaba allí más de 12 horas diarias, sin descanso, escuchando, aconsejando, perdonando en nombre de Cristo. Él sabía, y lo decía con firmeza, que la intercesión de María no puede actuar donde hay pecado mortal no confesado. Decía, ¿cómo podrá la Madre actuar si no le abrimos la puerta con humildad? El mes de mayo, entonces, era para él una invitación a la purificación, no como un deber, sino como un gesto de amor. Confiesa tu alma para que ella pueda habitarla. La Virgen, insistía, no se impone en corazones que están llenos de orgullo, soberbia o autosuficiencia. Se acerca a los humildes, a los que lloran sus pecados, a los que se saben necesitados de misericordia. Tercera, la súplica confiada. Este era quizás el punto más delicado de su enseñanza. Hermanos, el padre Leopoldo decía que muchos cristianos oran con el rosario en la mano, pero con miedo en el corazón. Oran como quien lanza una moneda al aire, esperando suerte. Él enseñaba lo contrario. La oración verdadera es la que nace de la certeza de que María ya está obrando, incluso si nuestros ojos no lo ven. Esa confianza transforma la súplica, le da fuerza, la eleva. Cuando uno ora con fe, sin condiciones, sin ansiedad, sin manipular a Dios con exigencias, entonces la intercesión de la Virgen se activa de forma real, concreta, misteriosa y poderosa. Decía, a la Madre se le suplica como se suplica una mano firme en medio de la tormenta, no para huir del dolor, sino para no perderse en él. El padre Leopoldo era consciente de que llegaría un tiempo donde el ruido del mundo apagaría la voz de la oración. Un tiempo donde el rosario sería visto como un objeto decorativo. Un tiempo en que la devoción mariana se volvería superficial o tibia. Y por eso repetía con firmeza, Mayo es una oportunidad, no una obligación. Quien la aprovecha se cubre con el manto de la Madre. Quien la ignora se expone sin defensa. Hermanos, en este tiempo en el que el mal se disfraza de luz y la confusión penetra incluso en los hogares cristianos, la intercesión de la Virgen María no es una opción, es una necesidad urgente. Y mayo no es solo un mes bonito para flores y altares, es una ventana espiritual abierta desde el cielo, en la que María se acerca más a sus hijos, pero solo si sus hijos se acercan con el corazón correcto. El padre Leopoldo Mandić no escribió tratados teológicos sobre María. Él la vivía, la respiraba, la ofrecía en silencio a cada alma que se acercaba a su confesionario. Hoy, sus palabras nos alcanzan como una llama encendida en medio de tanta oscuridad espiritual. Y si habéis llegado hasta aquí, no es casualidad. Es posible que esta enseñanza haya sido reservada para vosotros en este preciso momento, porque algo dentro de vuestro corazón ya sabía que había algo más profundo que descubrir. Y aquí lo habéis encontrado. Hermanos, el padre Leopoldo Mandić no hablaba de María con sentimentalismo, ni la invocaba como una figura decorativa o lejana. Para él, la Virgen María era una presencia real, una guía silenciosa, pero firme, en su camino sacerdotal. Y sobre todo, era la puerta segura hacia la misericordia del Hijo. Quienes se confesaban con él decían que, en su mirada, se escondía algo más que comprensión humana. Muchos afirmaban sentir que estaban siendo mirados por una ternura que no era de este mundo. Y esto no era casualidad. El mismo padre Leopoldo confesó en más de una ocasión: le pido a la Virgen que me preste sus ojos cuando miro a un penitente, porque los míos están cansados, pero los de ella ven con compasión infinita. Durante años, este santo confesor pasó días enteros escuchando almas rotas, heridas por el pecado, por el abandono, por el miedo, y en cada encuentro repetía para sí una breve oración: Madre, guíame, que yo no sea estorbo para la gracia.
Ese era su mayor temor, hermanos, ser él un obstáculo. Por eso se vaciaba de todo juicio, de toda dureza, de toda prisa. Se ofrecía como canal, como instrumento, y lo hacía invocando en silencio a María, que para él no era un simple auxilio, sino una compañera constante en su ministerio. Él creía, y así lo enseñaba, que María tiene un rol activo en cada confesión, y que el alma que acude a este sacramento en mayo, bajo su amparo, recibe gracias especiales que no se obtienen del mismo modo en otros momentos del año. No por magia, sino porque en este mes la Iglesia honra con mayor intensidad a la Madre y el cielo responde con mayor generosidad. Pero, advertía con claridad, no todos aprovechan este tiempo. Muchos lo dejan pasar sin comprender lo que se les ofrece. Durante los años que sirvió en el confesionario, el padre Leopoldo fue identificando con dolor ciertos errores repetidos entre los fieles que buscaban a María, no por malicia, sino por ignorancia espiritual. Aquí os comparto, hermanos, los 3 que más le preocupaban. Primero, pedir sin escuchar. Muchos, decía, se acercan a la Virgen solo para pedir. Quieren ser escuchados, consolados, protegidos, pero no se detienen a escuchar qué quiere ella decirles. Y sin esa escucha, hermanos, la relación se convierte en algo unilateral, que pierde profundidad. Él recomendaba: después del rosario guarda silencio, quédate quieto, no hables, no pidas más, solo escucha, y si no oyes nada, permanece ahí, porque a veces la Virgen habla más fuerte cuando calla. Segundo, usar la oración como escudo, pero no como transformación. El rosario, explicaba, no es un talismán, no protege por el solo hecho de ser recitado, protege cuando transforma el corazón de quien lo reza. Por eso decía, muchos rezan y no cambian, y al no cambiar, tampoco se abren a la gracia. Durante el mes de mayo, su consejo era claro: si vas a rezar el rosario, hazlo como si fuera tu última oportunidad para convertirte, no para obtener algo externo, sino para que el interior se vuelva digno de recibir a María. Tercero, creer que María es un atajo para evitar la cruz. Este era el error más doloroso. Él veía cómo muchos pedían a la Virgen que los libre de todo sufrimiento. Pero el padre Leopoldo insistía: María no vino a evitar la cruz, vino a enseñarnos a cargarla con amor, como lo hizo su Hijo. Por eso decía, si al orar a la Virgen solo pides que desaparezca tu dolor, quizás estás buscando a una madre equivocada. Ella es madre de la esperanza, no del escape. Te dará fuerza, no evasión. Hermanos, el padre Leopoldo no vivía mayo como un calendario litúrgico más. Para él, era un campo de gracia abierto sobre la tierra, donde los hijos de María podían caminar con mayor seguridad. Pero advertía que este campo no se pisa con los pies, se entra con el alma. Y el alma debe estar descalza, es decir, despojada de orgullo, de prisas, de autojustificaciones. Por eso, proponía una práctica sencilla pero poderosa durante este mes: rezar el rosario diario no solo como devoción, sino como ofrenda concreta por alguien, un familiar, un sacerdote, una persona en pecado, una madre sola. Hacer un acto de silencio cada día, aunque fueran solo 5 minutos, y decir: Madre, aquí estoy, enséñame lo que aún no sé, y una vez por semana, confesarse, o al menos hacer un examen profundo de conciencia, no para castigarse, sino para dejar espacio libre en el alma para que ella pueda habitar. En uno de sus últimos días, cuando su cuerpo ya no le respondía como antes, y sus manos temblaban al levantar el crucifijo, el padre Leopoldo fue escuchado murmurando una frase una y otra vez: allí donde ella está, hay esperanza. Y esta frase no era una expresión devocional, era su última predicación.
La dijo sabiendo que su tiempo en la tierra se agotaba, y la repitió porque sabía que en un mundo que se tambalea, solo María puede sostenernos firmes en la fe. Hermanos, si en este mes de mayo os sentís perdidos, heridos, confundidos o simplemente vacíos, sabed esto: la Virgen María ya está cerca de vosotros. No necesitáis merecerla, solo abrirle el corazón y seguir el consejo de un santo que la conocía en la intimidad de la oración. El padre Leopoldo Mandić no enseñó con libros, enseñó con su vida, y hoy su vida os está hablando. ¿Lo estáis escuchando? Hermanos, hay una verdad que muchos temen escuchar, pero que los santos han repetido a lo largo de los siglos: el sufrimiento no es castigo, sino camino. Y el padre Leopoldo Mandić lo entendió desde muy joven, cuando su cuerpo comenzó a fallarle, y la enfermedad se convirtió en su compañera constante. Sufría de deformidades óseas, padecía fuertes dolores de estómago y una salud débil que, en otro hombre, habría sido motivo para retirarse del ministerio. Pero él no lo vio así. Decía: cada dolor aceptado con amor y ofrecido a María es una espada que el enemigo no puede resistir. La ofrenda silenciosa del dolor. El convento en Padua donde vivía era pequeño, austero, casi sin comodidades. Su celda era de las más humildes. No buscaba reconocimiento y jamás se quejaba de sus enfermedades. Sus hermanos franciscanos sabían que pasaba noches enteras sin dormir, con fiebre o retorcijones, pero al amanecer ya estaba de nuevo en el confesionario, esperando a las almas. No lo hacía por heroísmo, lo hacía por amor, y ese amor tenía un nombre: María. Ofrezco mis dolores a la Madre, decía, y añadía: ella sabrá dárselos a su Hijo en el momento justo, por las almas que más lo necesitan. Esa era su teología, sencilla, desarmante, profundamente católica. Comprendía que el sufrimiento, cuando se une al corazón inmaculado de María, no se desperdicia jamás, se transforma en bálsamo para otros, una intercesión, en redención. Durante el mes de mayo, el padre Leopoldo intensificaba ese ofrecimiento. Muchos testigos del convento afirmaban que, en esas semanas, su semblante reflejaba una especie de cansancio sagrado, como si llevara una carga invisible. No era amargura, era un peso ofrecido. Él lo explicaba con estas palabras: el sufrimiento en manos de María deja de ser un peso y se convierte en semilla. Puede que no veamos la cosecha, pero ella sí. Hermanos, ¿cuántas veces hemos renegado del dolor? ¿Cuántas veces hemos sentido que el sufrimiento nos rompe? El padre Leopoldo nos enseña que, si lo vivimos solos, puede aplastarnos, pero si lo vivimos con María, adquiere un sentido eterno. Ella no quita el dolor, lo transfigura. Ella no impide la cruz, pero la llena de luz. Uno de los aspectos más conmovedores del padre Leopoldo era su absoluta discreción. Nunca hablaba de su propio dolor. Nunca pedía oraciones para sí mismo. Nunca dejó que su enfermedad interfiriera con su misión. Vivía su sufrimiento como una oración secreta entre su alma y el cielo. Y aquí está, hermanos, una de las enseñanzas más grandes que podemos extraer para este mes de mayo. El sufrimiento ofrecido en silencio, sin buscar consuelo humano, tiene un poder invisible que transforma realidades espirituales. El mundo moderno nos grita que huyamos del dolor, que lo neguemos, que lo tapemos con distracciones. Pero los santos, y en especial el padre Leopoldo, nos recuerdan que el dolor puede ser el lugar donde Dios nos espera más íntimamente, y que si ponemos ese dolor en las manos de María, ella lo eleva al Padre como un incienso puro. El padre Leopoldo enseñaba un método sencillo, al alcance de todos, para hacer del dolor una ofrenda viva. Primero,
reconocer el sufrimiento sin rechazarlo. No se trata de buscar el dolor, sino de no resistirse cuando llega. Una enfermedad, una tristeza, una pérdida, una humillación. Él decía, no preguntes por qué, pregunta para qué. 2. Nombrarlo con humildad ante Dios. Él recomendaba escribir en una hoja los sufrimientos concretos que se vivían, físicos, emocionales, espirituales, y al terminar, colocar esa hoja bajo una imagen de la Virgen y decir en voz baja, Madre, te entrego esto, no lo comprendo, pero lo pongo en tus manos, haz lo que tú sabes. 3. Unirlo al sacrificio de Cristo. Cada dolor, por pequeño que parezca, debe ser unido al sacrificio redentor de Jesús. Él decía, el dolor sin Cristo es condena, el dolor con Cristo es redención, pero el dolor en María es fecundo. 4. Ofrecerlo por una intención concreta. El padre Leopoldo nunca ofrecía su dolor por sí mismo, siempre lo dirigía a alguien, un alma en pecado, una familia rota, un joven perdido, un sacerdote tentado, un enfermo desahuciado. Y aquí está la clave. Cuando el sufrimiento se convierte en ofrenda por otro, el alma se purifica más rápido. En sus últimos años, cuando su cuerpo ya no respondía, pidió que nadie interrumpiera su horario de confesión. Ni siquiera la fiebre, ni el temblor de sus manos, ni la falta de aliento lo alejaban del servicio. Y seguía diciendo, cada alma que se confiesa es un regalo a la Virgen. No puedo rechazar esos regalos. Murió como vivió, en silencio, entregado, oculto. Y su funeral, aunque sencillo, fue testigo de una realidad profunda. Muchas de las personas que acudieron a despedirlo no eran de su parroquia, ni de su ciudad, sino de su confesionario. Almas que habían sido sanadas no por palabras humanas, sino por el sufrimiento ofrecido con amor, en silencio, a María. Hermanos, este mes de mayo no puede pasarnos de largo. No podemos seguir rezando por rutina, ni pidiendo gracias sin ofrecer nada. El dolor que vivimos, las heridas que cargamos, los vacíos que sentimos, pueden ser el lugar donde comience un milagro. Pero ese milagro requiere un acto de fe, requiere un ofrecimiento, requiere decir con sinceridad, Madre, si este sufrimiento sirve para salvar un alma, no lo rechazaré. Solo te pido que estés conmigo. El padre Leopoldo Mandić no fue un hombre fuerte, fue un hombre roto por fuera, pero inmensamente firme por dentro, porque había hecho de su dolor un altar, y en ese altar, María misma depositaba la gracia que otros necesitaban. Hermanos, si hay un lugar donde el cielo toca verdaderamente la tierra, es en la Eucaristía. En ese instante sagrado, cuando el cuerpo de Cristo desciende sobre el altar y se nos entrega como alimento, sucede algo que trasciende nuestra comprensión. Y el padre Leopoldo Mandić lo sabía. Por eso vivía cada Santa Misa como si fuera la última, como si en cada hostia consagrada estuviera no solo el Salvador, sino también el susurro eterno de su madre, la Virgen María, acompañándolo silenciosamente como lo hizo al pie de la cruz. Él lo decía con una convicción que estremecía. Si queréis recibir a Jesús como debe ser recibido, hacedlo con el corazón de María, porque ella fue el primer sagrario, el más puro, el más digno. No celebraba con prisas, no hablaba con rapidez, no improvisaba. Cada gesto, cada palabra, cada momento de la liturgia era vivido por el padre Leopoldo con profunda reverencia y recogimiento. Sus hermanos del convento decían que, al consagrar, su voz se quebraba, no por debilidad física, sino por la conciencia viva de que lo que sus manos sostenían no era un símbolo, sino el cuerpo vivo del Hijo de Dios. Y en su preparación para la Eucaristía, siempre invocaba a la Virgen María. Tenía una oración que murmuraba antes de subir al altar. Madre,
presta tu corazón a este indigno siervo, para que yo no me acerque con tibieza ni ceguera a tu Hijo. Enséñame a amarlo como tú lo amas. Hermanos, la Virgen María fue la primera en recibir a Cristo en su cuerpo por obra del Espíritu Santo, pero también fue la primera en adorarlo con fe perfecta, incluso cuando no comprendía los caminos del Padre. Por eso el Padre Leopoldo insistía en que todo fiel católico debía prepararse para la comunión no solo con ayuno, sino con actitud mariana. ¿Y qué significa eso? Significa recibir a Cristo con humildad, reconociendo que no somos dignos, pero que confiamos en su misericordia. Acercarnos con recogimiento, sin distracciones, sin ligereza, sin convertir la misa en una rutina. Hacer silencio interior, dejando de lado las voces del mundo, las angustias, los ruidos que nos impiden escuchar la voz de Dios. Decía, María recibió a Jesús en Nazaret, pero lo adoró en el silencio de su corazón cada día. Nosotros debemos hacer lo mismo. Durante el mes de mayo, el padre Leopoldo Mandich intensificaba su devoción eucarística con una orientación mariana clara. Animaba a los fieles a ofrecer cada comunión del mes a través de María, diciéndole antes de acercarse al altar, «Madre, te entrego mi alma, limpia tú lo que yo no veo, y si en mí no hay mérito, preséntame tú como tuyo ante tu Hijo». Él explicaba que quien comulga con María como intercesora abre su alma con mayor profundidad a la acción del Espíritu Santo, porque María no se interpone entre nosotros y Cristo. Al contrario, nos conduce directamente a Él, como lo hizo en Caná, como lo hace siempre. Y por eso repetía, en este mes de mayo, cada comunión vivida en unión con María puede obtener gracias extraordinarias, si el alma lo desea de verdad. El padre Leopoldo nos dejó una guía espiritual sencilla pero profunda, una manera concreta de vivir la preparación eucarística como lo haría la Virgen. Primera confesión frecuente. No se cansaba de repetirlo. Quien desea recibir a Jesús con pureza, debe limpiarse con frecuencia. Él confesaba diariamente a decenas de personas, pero él mismo se confesaba cada semana, no por escrúpulo, sino por amor, por deseo de recibir a Cristo con el alma más digna posible. 2. Rezar el rosario antes de la misa. Aconsejaba llegar con tiempo al templo, tomar el rosario y meditar los misterios, no para distraerse, sino para centrar el alma en los pasos de Jesús y María. Decía, el rosario no es preludio, es preparación, es dejar que ella nos tome de la mano hasta el altar. 3. Ofrecer la misa por una intención mariana. Invitaba a los fieles a ofrecer la misa por una intención concreta vinculada a María, por la conversión de un hijo, por una vocación religiosa, por la paz interior, por las almas del purgatorio. Y recomendaba orar así, María, toma esta Eucaristía como un regalo de mi parte, hazla tuya, llévala donde más se necesita. 4. Agradecer con ella después de comulgar. Al terminar la comunión, el padre Leopoldo no se distraía, no se movía, permanecía en adoración, a veces por más de media hora, y siempre decía, después de comulgar, no habléis con nadie más, hablad solo con María. Ella os enseñará cómo guardar a Jesús dentro. Hermanos, el padre Leopoldo tenía una visión elevada pero profundamente realista de la comunión. Sabía que cada alma que recibe a Jesús debe convertirse en sagrario viviente. Pero para eso, el alma debe estar en gracia, en silencio, en apertura total. Él decía, muchos comulgan con el cuerpo, pero pocos con el corazón, y muchos reciben a Cristo como huésped, pero no como Señor. Por eso en mayo insistía tanto en que cada comunión debía ser vivida como si fuera la primera y la última, y no porque temiera la muerte,
sino porque deseaba que cada comunión fuera perfecta, ofrecida a través del corazón inmaculado de María. El padre Leopoldo no celebraba grandes procesiones marianas, no organizaba festivales. Su devoción a María era interior, constante, silenciosa y profundamente eucarística, porque entendía algo que muchos aún no comprenden. La mayor devoción a María no está en las palabras que le dirigimos, sino en cómo nos acercamos a su Hijo. Y esa es su enseñanza para este mes de mayo. Recibid a Cristo como ella lo haría. Ofreced vuestro corazón como ella lo ofreció. Guardad el silencio que ella guardó. Adorad con el amor que solo una madre puede enseñar. Hermanos, si habéis sentido que vuestra vida sacramental se ha vuelto mecánica o superficial, el ejemplo del padre Leopoldo Mandić puede devolveros el fuego interior. No se trata de hacer más, se trata de amar más. Con María, en María, como María. Hermanos, muchos de vosotros habéis sentido en algún momento que vuestra casa, por muy limpia y ordenada que esté, se ha vuelto un lugar frío, tenso, silencioso o lleno de conflictos que no sabéis cómo resolver. El padre Leopoldo Mandić, con su sabiduría escondida y su corazón unido a María, tenía una convicción firme. Una casa donde no habita la Virgen es vulnerable, pero una casa consagrada a ella se convierte en refugio espiritual. Decía, muchos buscan protección fuera, cuando deberían empezar por consagrar su propio hogar a la Madre. Donde ella entra, el mal retrocede. El padre Leopoldo no vivía en un palacio, ni en un convento lleno de lujos. Su celda era pequeña, oscura y casi vacía, pero en una de sus esquinas siempre había una pequeña imagen de la Virgen. Cada mañana, antes de salir al confesionario, se arrodillaba ante ella y oraba en silencio. No pedía grandes cosas, solo decía, Madre, protege este lugar, que quien entre aquí sepa que tú estás. Y eso, hermanos, no era una costumbre más. Era su forma de reconocer que el lugar donde vivimos también debe ser lugar de oración, de fe y de presencia mariana constante. Porque el hogar no es solo un techo, es el primer templo que Dios nos ha dado. Y como todo templo, necesita ser purificado, cuidado, bendecido y habitado espiritualmente. Durante el mes de mayo, el padre Leopoldo animaba a las familias que se confesaban con él a consagrar su casa al Inmaculado Corazón de María. Y no lo decía como quien recomienda una tradición antigua, sino como una urgencia espiritual para estos tiempos. Afirmaba, la Virgen no impone su presencia, hay que invitarla, y si la invitáis con humildad, ella entrará y no se irá. Para ello, proponía una consagración sencilla, vivida con fe verdadera. Paso 1. Elegir un lugar visible para ella. No bastaba con tener una imagen de la Virgen guardada en un cajón o en una estantería. Él recomendaba elegir un lugar central del hogar, el comedor, la sala, la entrada, y allí colocar una imagen digna, con una vela o flores, algo que indique que ese espacio es suyo. Si en vuestra casa hay lugar para pantallas y adornos, también debe haber un rincón para la Madre. Paso 2. Reunir a la familia. La consagración no debía hacerse en soledad, sino con los que viven bajo el mismo techo. Él decía, aunque uno solo crea, que los demás escuchen, la Virgen sabrá tocar sus corazones en su tiempo. Reunidos todos, debía rezarse el rosario y al finalizar, pronunciar juntos una oración de entrega, algo tan sencillo como María, Madre nuestra, te consagramos esta casa, nuestras vidas y nuestras intenciones. Habita con nosotros, guíanos, protégenos. Amén. Paso 3. Vivir esa consagración con coherencia. El padre Leopoldo advertía que no basta con rezar una vez. Consagrar el hogar es también comprometerse a hacer de él un lugar de paz,
caridad, perdón y fe. Decía: ¿de qué sirve consagrar el hogar si hay insultos, gritos y orgullo dentro de él? La Virgen no habita en medio del ruido del pecado. Por eso pedía actos concretos: evitar discusiones innecesarias, escuchar más, juzgar menos, bendecir los alimentos cada día, apagar la televisión durante un misterio del rosario en familia, poner una vela blanca encendida en mayo como signo de oración continua. Así como muchas familias limpian la casa para recibir visitas importantes, el padre Leopoldo invitaba a hacer en mayo una limpieza espiritual del hogar. Y no hablaba de supersticiones, sino de actos conscientes de fe. Revisar objetos o imágenes que contradicen nuestra fe. Él pedía que se retiraran del hogar libros, símbolos o elementos que fomentaran la oscuridad espiritual o la distracción mundana. Bendecir cada habitación con agua bendita. El padre recomendaba al menos una vez al mes rociar cada habitación diciendo en voz baja: «Madre, que esta habitación sea tuya, reina aquí». Orar por las personas que habitaron o visitaron el hogar. Muchas veces decía: las tensiones no son nuestras, sino que permanecen en el ambiente. Por eso, orar por quienes entraron, incluso si solo estuvieron de paso, ayuda a liberar la carga espiritual acumulada. Hermanos, el padre Leopoldo tenía una certeza firme: el desorden espiritual de una casa suele reflejar el desorden del alma. Y cuando una familia decide poner a María en el centro de su hogar, ese orden empieza a restaurarse. No de golpe, no con milagros llamativos, sino con pequeños cambios. Una conversación que antes terminaba en gritos, ahora se calma. Una tristeza constante que comienza a aligerarse. Un hijo rebelde que empieza a escuchar. Un corazón endurecido que vuelve a rezar. Todo eso lo vio el padre Leopoldo en las familias que se tomaban en serio esta consagración. Y por eso lo repetía una y otra vez: donde la madre es recibida, el hijo se manifiesta. En el convento donde vivía, el padre insistía en que la imagen de la Virgen no fuera colocada al fondo del oratorio, sino al centro. Cada vez que salía del confesionario, pasaba por ella, hacía una inclinación lenta y en voz baja decía: «Gracias, madre, por no haberme dejado solo». Cuando los hermanos le preguntaban por qué lo hacía con tanta devoción, él respondía: «Porque cada alma que vuelve a Dios ha sido tocada antes por ella. Yo solo soy el instrumento». Así también debemos vivirlo nosotros, hermanos, entendiendo que en nuestros hogares la gracia se derrama primero por medio de la Virgen, y que sin su compañía espiritual, la vida doméstica puede volverse estéril, fría, vacía. Antes de partir, el padre Leopoldo escribió en una hoja que dejó sobre su mesa estas palabras: «A toda casa donde María sea acogida con sinceridad, el enemigo no podrá entrar sin permiso, y aun si entra, no podrá reinar». Esa promesa, escrita sin buscar ser conocida, se ha cumplido en cientos de hogares que han vivido esta consagración con fe. No se trata de evitar los problemas, se trata de enfrentarlos con la luz de una madre que no abandona a sus hijos. Hermanos, si habéis llegado hasta aquí, es porque vuestro corazón ha escuchado un llamado silencioso, no un llamado del mundo, ni del ruido exterior, sino una invitación sagrada a mirar hacia lo alto y descubrir que no estáis solos. En cada parte de esta enseñanza, hemos caminado junto al padre Leopoldo Mandić, ese hombre pequeño en cuerpo, pero gigante en alma, que encontró en la Virgen María no solo refugio, sino fuerza, dirección y poder espiritual. Y lo más impactante de todo es esto: lo que él vivió, también nosotros lo podemos vivir. Porque la intercesión de la Madre de Dios no está reservada para los santos del pasado, sino para todos aquellos que se atrevan a confiar como niños, a entregarse sin reservas y a orar con el corazón desnudo. En la sencillez de su celda de confesión,
el padre Leopoldo le dijo a uno de sus hermanos del convento algo que quedó grabado como testamento espiritual. Si supieran cuántas almas se han salvado solo por haber dicho con sinceridad: María, ayúdame, el mundo entero caería de rodillas. Esa frase, hermanos, no es una metáfora, es una llave espiritual, un recordatorio de que, cuando ya no tenemos palabras, ni fuerzas, ni dirección, la intercesión de la Virgen María se convierte en el puente que nos devuelve al corazón de Cristo. Él lo sabía, y por eso lo repetía una y otra vez. Cuando María intercede, el alma se levanta. Muchos de vosotros os habréis preguntado, a lo largo de este video, ¿cómo sé si la Virgen está actuando en mi vida? El padre Leopoldo respondía con profundidad: donde hay consuelo sin explicación, donde el alma encuentra paz en medio del dolor, donde una luz aparece sin lógica humana, allí está María. No siempre lo notaréis con señales visibles, no siempre habrá milagros externos, pero habrá algo que no miente, una certeza interior, una suavidad en el alma, una nueva disposición para amar, perdonar y empezar de nuevo. Eso es señal de su presencia. Eso es fruto de su intercesión. Hermanos, estamos viviendo el mes de mayo, y después de todo lo que hemos reflexionado juntos, sabemos que no podemos dejarlo pasar como un mes más en el calendario. Este es el tiempo sagrado de María, y cada día que resta es una oportunidad de oro para consagrar vuestra vida y vuestro hogar a ella, rezar el rosario con mayor fervor, no por costumbre, sino por amor. Acercaros a la Eucaristía como lo haría la Virgen, con fe pura y recogimiento. Convertir cada dolor, cada decepción, cada silencio, en una ofrenda mariana que traerá frutos invisibles, pero eternos. El padre Leopoldo nos enseñó todo esto no con palabras decoradas, sino con su vida, con su entrega diaria, su oración escondida y su corazón consagrado. Y ahora, esa enseñanza os pertenece a vosotros. Puede que, al cerrar esta historia, el mundo siga igual, que los problemas sigan ahí, que no haya milagros instantáneos. Pero si habéis escuchado con el alma abierta, algo ya ha cambiado en vosotros, porque el conocimiento espiritual verdadero transforma el corazón, aunque todo lo exterior permanezca igual. Y así actúa María, no hace ruido, no impone su voluntad, solo entra en el alma y la ordena desde dentro. Hermanos, permitidle que entre. No esperéis a mañana, no esperéis un momento perfecto. Este es el día, este es el mes y esta es la hora. Gracias, hermanos, por haber llegado hasta aquí. Gracias por permitir que esta historia os tocara. Gracias por abrir vuestro corazón al mensaje del cielo. Si algo de lo que habéis escuchado os ha movido, os ha enseñado o simplemente os ha acompañado en el silencio de vuestra alma, sabed que no fue en vano. Cada palabra, cada enseñanza ha sido sembrada con amor, y ahora queda en vuestras manos regarla, vivirla y compartirla. Si sentís que este mensaje os ha fortalecido en la fe, suscribíos ahora, porque juntos seguiremos caminando por sendas de verdad, de oración y de luz. Dadle like si el espíritu de esta enseñanza ha encendido algo nuevo en vuestro interior, y dejad un comentario, aunque sea breve, porque vuestras palabras son también testimonio, y pueden ser luz para otros hermanos que aún están buscando el camino. Que el padre Leopoldo Mandich interceda por vosotros, por vuestras familias, por cada necesidad que lleváis en el corazón, y que la Virgen María os cubra con su manto, os guíe con su ternura y os fortalezca con su presencia maternal, todos los días de vuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.